Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en los titulares, generando una ola de especulaciones y un montón de preguntas. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando dos personas que conocemos tan bien, que admiramos en la pantalla, deciden finalmente enfrentar los rumores y las incógnitas que rodean su relación? Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a desgranar el misterio. El título lo dice todo, Hande y Kerem rompen el silencio, lo dicen todo en conferencia. Sí, han escuchado bien. Después de semanas, quizás meses, de análisis, de teorías y de esa espera tensa que solo las redes sociales saben crear, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido hablar. Han decidido que es hora de aclarar las cosas, de decir su verdad, y lo han hecho nada más y nada menos que en una conferencia. Esto no es solo una entrevista, esto es un evento, un momento cumbre para todos sus seguidores y, por supuesto, para nosotros también. Así que quédense con nosotros porque vamos a analizar punto por punto todo lo que se dijo, lo que se insinuó y, sobre todo, lo que esto significa para el futuro de esta querida pareja de la ficción y quizás de la vida real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta revelación, no olviden ese pequeño gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si les gusta nuestro contenido y quieren estar al día con todas las noticias, los chismes y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos da un impulso enorme para seguir creando vídeos para ustedes. Así que entremos en materia. La expectativa era palpable. Cuando se anunció que Hande Erçel y Kerem Bürsin darían una conferencia juntos para abordar ciertos temas, las redes sociales explotaron. ¿Se referían a su relación? ¿A un proyecto nuevo? ¿A los rumores de separación que habían estado circulando? La realidad es que la mayoría apuntaba a lo primero, y vaya que tenían razón. Ver a Hande y Kerem juntos en un escenario compartiendo micrófonos ya era un espectáculo en sí mismo. La química que demostraron en pantalla en Senkalkapm trascendió la ficción para muchos de sus fans, quienes siempre esperaron que esa conexión se tradujera en una relación real. Y en esta conferencia, amigos, pudimos ver destellos de esa misma conexión, pero esta vez en un contexto mucho más serio y revelador. La conferencia, como era de esperar, fue un torbellino de emociones. Comenzó con un tono medido, profesional, donde ambos agradecieron la presencia de los medios y de sus seguidores. Pero rápidamente el foco se centró en las preguntas que todos querían hacer. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Cuando se les preguntó directamente sobre el estado de su relación, la respuesta de Kerem fue la primera en llegar, y fue contundente. Dijo algo así como: hemos pasado por muchas cosas juntos, momentos maravillosos, y también momentos de mucha presión mediática. Creemos que es importante ser honestos con nosotros mismos y con quienes nos apoyan. Y luego miró a Hande, quien asintió con una sonrisa algo tímida pero firme. Este gesto, el cruce de miradas, el entendimiento mutuo, ya decía mucho. Hande, por su parte, tomó la palabra y profundizó un poco más. Habló sobre la importancia de la privacidad y de cómo la constante atención a su vida personal a veces se volvía abrumadora. Explicó que si bien aprecian el amor y el apoyo de sus fans, también necesitaban tener un espacio propio, un espacio donde poder ser ellos mismos sin el escrutinio constante. Sus palabras estuvieron cargadas de una madurez que impresionó a muchos. Dijo textualmente algo parecido a: es un equilibrio difícil de encontrar. Amamos lo que hacemos, amamos conectar con nuestro público, pero también somos personas que necesitamos nuestra tranquilidad. Ha sido un viaje de aprendizaje, de aprender a poner límites y a proteger nuestra energía. Lo más revelador de la conferencia fue cuando se les consultó sobre los rumores específicos que habían circulado, particularmente aquellos que sugerían una ruptura o distanciamiento. Kerem fue el encargado de desmentir categóricamente estas versiones. Explicó que, como en cualquier relación, habían tenido sus altibajos, sus momentos de reflexión, pero que la base de su conexión era fuerte. Lo que dijo fue algo como: los rumores son parte del juego, y a veces son muy exagerados. Lo que sí puedo decir es que nuestra relación ha evolucionado. No es la misma que quizás la gente imaginaba en el pico de la serie, pero es una relación real, con profundidad y respeto mutuo. Hande complementó esta idea,
añadiendo que la intensidad de la fama y de sus proyectos a menudo los llevaba por caminos separados temporalmente, pero que eso no significaba una crisis. Hemos estado muy ocupados con nuestros proyectos individuales, viajando, enfocados en nuestras carreras. Y eso es algo que nos hemos apoyado mutuamente. No se trata de estar pegados todo el tiempo, sino de construir algo sólido basado en la confianza y el entendimiento. Esta declaración fue clave porque validó la idea de que su relación no se basaba solo en la imagen pública, sino en una conexión genuina que podía resistir las pruebas del tiempo y la distancia. También se habló sobre el futuro. Se les preguntó si veían un futuro juntos, y aunque ninguno de los dos entró en detalles excesivamente románticos, sus respuestas fueron muy positivas. Kerem, con su característica sonrisa, dijo que estaban viviendo el presente, disfrutando de cada momento y construyendo algo significativo. Ande, por su parte, enfatizó que estaban en una etapa donde se estaban descubriendo mutuamente en un nivel más profundo, más allá de los personajes que interpretaron juntos. La sensación general fue de optimismo, de que había una base sólida para continuar. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando ambos hablaron sobre el impacto que sus fans han tenido en su relación y en sus carreras. Agradecieron sinceramente el apoyo incondicional, incluso en los momentos de mayor especulación. Kerem mencionó: sentimos mucho el cariño de la gente. Y por eso queríamos ser claros. No queríamos decepcionar a nadie ni dar pie a malentendidos. Ande agregó que el amor de sus seguidores les daba fuerza y motivación para seguir adelante, tanto en sus vidas profesionales como personales. La conferencia también sirvió para dejar claro que, a pesar de ser figuras públicas, valoran enormemente su privacidad. Explicaron que no sentían la necesidad de compartir cada aspecto de su vida en las redes sociales, y que preferían mantener ciertos aspectos de su relación en el ámbito privado. Esto fue un mensaje importante para los medios y para los fans, estableciendo un nuevo marco para la forma en que interactuarán con su vida personal en el futuro. No se trata de ocultar, sino de gestionar con inteligencia y respeto. Lo que esta conferencia nos ha dejado claro es que Ande y Kerem no son solo rostros bonitos en la pantalla. Son personas reales con sus propias luchas, sus propios sueños y su propia forma de navegar las complejidades de la fama y las relaciones. Han demostrado una valentía increíble al enfrentarse a las cámaras y al público, y al hacerlo, han fortalecido aún más el vínculo que tienen con sus seguidores. Han roto el silencio, sí, pero lo han hecho de una manera madura, honesta y profundamente respetuosa. En resumen, lo que hemos presenciado en esta conferencia es la confirmación de que Ande Erçel y Kerem Bürsin están juntos, que su relación es real y que están construyendo algo sólido. Han desmentido los rumores de ruptura, han hablado sobre la importancia de la privacidad y han expresado su gratitud hacia sus fans. Han demostrado una madurez y una transparencia que son dignas de admiración, y han dejado una puerta abierta al optimismo para el futuro de su relación. Han dicho todo lo que necesitábamos escuchar, y lo han hecho de una manera que nos deja con una sensación de paz y de esperanza. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de esta importantísima conferencia. Ha sido un placer desgranar cada palabra con ustedes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande y Kerem? ¿Creen que manejarán su relación de manera diferente en el futuro? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leerlos, queremos interactuar con ustedes, porque esta comunidad se nutre de sus aportaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no olviden hacer esos pequeños gestos que marcan una gran diferencia para nosotros. Denle un asterisco me gusta a este vídeo para que sepamos que les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con todos aquellos que sienten curiosidad por estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más noticias, análisis y contenido exclusivo preparado para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.